Bueno, nos ha tenido una sonrisa este adelanto de Ambiente B. Ya estamos aquí con el ministro Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, que por supuesto el sector patrocina este espacio. Lo produce en realidad, y es lo que es muy interesante, Enrique. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Estamos viendo la factura técnica es excelente, ¿no? La conducción estábamos comentando también. ¿Cuál es el objetivo en términos de sensibilización? ¿Se imagina uno si es el propio ministerio el que lo produce? Mira, la idea de Ambiente B es transmitir un mensaje sobre la riqueza del Perú, sobre el potencial del Perú en recursos naturales, en especies y hábitat, y en la necesidad de manejarlo sosteniblemente y protegerlo. Entonces, Ambiente B no solamente trata de la parte natural, también a su vez conecta lo social a lo natural. Por ejemplo, si has visto en el avance que vamos a tener este domingo a las 9 de la mañana en TV Perú, en donde se lanza la tercera temporada, que esperemos tenga 35 historias nuevas, es en Lobos de Tierra, en donde hay una actividad guanera, que es una actividad de manejo sostenible de un recurso natural que por años nos ha acompañado en la historia del Perú. Siguientes historias tratan sobre un cultivador de papas en Ayacucho, una sobre una comunidad campesina, cultivador de papas en Huánuco, una comunidad campesina en Ayacucho. Entonces, tratamos de conectar el ecosistema, el hábitat, los recursos y la comunidad que gira alrededor de estos recursos. Claro, y la diversidad de temas lo que también nos indica es que la sostenibilidad está prácticamente en toda nuestra vida hoy. Así es, porque todo nuestro proceso. Mira tú en el tema del guano está muy vinculado a la historia del Perú, en partes buenas y en partes malas. El guano nos generó un contrato llamado Dreyfus, un acto de corrupción, un endeudamiento altísimo, pero sin embargo la actividad guanera sigue siendo una actividad absolutamente sostenible y poca gente debe saber que con el guano de isla es que se logra revertir el problema de la roya del café que hemos sufrido en los últimos años, porque justamente fertiliza de manera natural la tierra, permite renovación de cafetos y eso hace que finalmente la roya pueda ser erradicada y esperemos que no la tengamos más. Entonces hay conexiones que a veces no reconocemos y que Ambiente B trata de hacer. Pero un dato adicional que te quería decir, Enrique, es Ambiente B es un caso extraño. Es primero una producción de un ministerio. O sea, Ambiente B se produce en el Ministerio del Ambiente. Ahí tenemos los equipos. Sebastián Rubio es una persona que bajo el Ministerio del Ambiente trabaja. Es un muchacho muy bueno el que hace el programa. Pero no es un programa que busque destacar las obras y las labores. No es un publicherry, si lo decimos de manera ordinaria. No es un tema de propaganda. No es un tema de propaganda, es un tema de sensibilización, que tiene un agregado, y es que hemos logrado que este programa producido por el Ministerio del Ambiente conecte perfectamente con TV Perú, que es un canal del Estado con muy buena antena, con muy buena señal, con muy buena imagen, que proyecte este tipo de mensajes propositivos hoy día que estamos en la discusión de la TV basura. Exacto. Ambiente B es la antítesis a la TV basura. Ambiente B es un programa que conecta, por eso yo animo a todos los televidentes, a todos los que ven TV Perú, en especial con los más chicos, a que el domingo a las 9 de la mañana vean TV Perú. Y si quieren saber un poco más del programa, hoy día en Bien por Casa, con Cecilia y Óscar, va a estar Sebastián Rubio justamente destacando más de lo que trata Ambiente B, cuáles son los programas, lo que significa la producción, y me imagino que contará anécdotas y todos nos divertiremos un poco escuchando lo que significa, porque uno ve imágenes lindas, pero producir estos programas y conducir estos programas es complejísimo. En una entrevista que salió ayer en un medio escrito, Sebastián contaba que se habían quedado detenidos por un huaico no sé cuántos días en una localidad. Entonces, claro, lo que se ve es la parte bonita, pero detrás de esto hay una producción con mucho esfuerzo de gente muy dedicada. Muy bien, vámonos a Arequipa. Vamos a Arequipa. Que a las 10 de la mañana tenemos entendido, según nos ha adelantado nuestra compañera Yoseli Escobedo, se va a realizar pues el encuentro con el Ministerio de Energía y Minas. Primer problema, no se está realizando en el Tambo. Había mucha gente, la congresista Verónica Mendoza hace un par de días acá nos decía, bueno, lo primero que se debería hacer es realizarse en el Tambo, que son los agricultores. Al final parece que por cuestiones de seguridad no se ha podido garantizar y se está viendo si el martes se va a hacer un encuentro allá. ¿El objetivo es cuál? Es decir, ya hay un segundo estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental resolvía las objeciones, la multitud de objeciones que tuvo, se supone, el primero, pero todavía hay hay cierto manto de duda. ¿Por qué? ¿No se ha dado a conocer como se debería dar a conocer este segundo estudio? Siempre está esta pregunta sobre si esta información se dio oportunamente, y hay que tener en cuenta, Enrique, que cuando se hace el estudio de impacto ambiental se hacen audiencias públicas y talleres informativos en donde justamente esta información se difunde. Uno podría siempre señalar que siempre puede haber más, y en eso estamos, justamente que esta información llegue. Pero vamos al centro de tu pregunta. Efectivamente, el segundo estudio de impacto ambiental es presentado con posterioridad a las observaciones que UNOPS le hizo al primero.
y eso es muy importante que lo tengan en cuenta la población de Arequipa, de Islay y del país en general. Las observaciones de uno fueron formuladas a un primer estudio de impacto ambiental desestimado el año 2011. Y el segundo estudio de impacto ambiental, que se presenta 2 años después, el 2013, y se aprueba el 2014, supera, levanta las observaciones, y de eso se trata este taller informativo que va a haber en Arequipa hoy día, y se esperaba el sábado. Tú me estás diciendo el martes, yo ya no tengo información, pero se busca ir a la provincia de Islay de inmediato. ¿Y de qué se trata? De despejar dudas adicionales sobre el proyecto. Y estas dudas están referidas, por ejemplo, agua del subsuelo o del acuífero, están referidas al tema calidad del aire, están referidas al tema de impermeabilización en el caso de residuos mineros, están vinculadas al tema del material inerte o el desmonte que se saca habitualmente de una mina. Hay una serie de sistemas también de alarmas que se están proponiendo también en el estudio, Así es, ¿no? O sea, de lluvia ácida, de derrumbes. Sí, acá no hay lluvia ácida. Vamos, Enrique, a plantear, y si me das un poco el tiempo va a ser breve, el proceso minero de Tía María. Yo creo que ¿Cómo es este proceso? Yo creo que vale la pena que la población lo conozca. Este es un yacimiento de cobre. Este es un yacimiento de cobre que obviamente está sobre una formación geológica dura, poco porosa, que está al costado del Valle del Tambo, donde la formación geológica es más bien porosa, se nutre las aguas de riego de los agricultores de un valle que ha crecido. En este yacimiento, el cobre, porque los metales, y esto es bien importante que el público lo sepa, en el subsuelo siempre están asociados, o sea, los metales no están en puro, nadie saca lingotes de oro ni piezas de plata. Uno saca roca que tiene un conjunto de material. En el caso de este yacimiento, que va a tener 2 yacimientos, La Tapada, que es el primero que se explotaría, y Tía María, que es el segundo, pero todo forma parte del proyecto minero Tía María, hay lo que se denominan óxidos de cobre y sulfuros de cobre. Son 2 formaciones del cobre en el subsuelo. El tajo, que es el que todos hemos visto en el Perú, hay tajos abiertos, es solamente una zona de extracción. En el tajo se produce lo que se denomina un chispeo, hemos visto que se explota el tajo, sale la roca en estos grandes camiones llamados tico, se lleva a la zona de procesamiento. En la extracción, en un yacimiento, en un tajo, no usa agua, es fundamentalmente explosión. Una primera preocupación es qué va a pasar si llegas al acuífero, y acá vale la pena hacer 3 precisiones. Primera precisión, la zona geológica que está estudiada en el estudio de impacto ambiental del yacimiento es poco porosa, no hay posibilidad de llegar al acuífero y no hay niveles de afectación al río Tambo. Segundo, no se utiliza agua en el tajo. Si apareciese eventualmente algo de agua, se bombea para almacenarla con el fin luego de controlar los polvos en suspensión. Pero lo tercero, es absurdo que a algún inversionista de minería tajo abierto se le ocurra abrir un tapón que le traería el agua del subsuelo o del río al yacimiento, porque lo inundaría, y en un yacimiento inundado no se trabaja, no hay minería en un yacimiento inundado. Entonces, ese tema del agua está despejado porque la explotación, la parte extractiva, no usa agua. Pero vamos a lo segundo, y voy a ser breve, que tiene que ver con cuál es el procesamiento. ¿Qué procesamiento se utiliza? Aquí no hay refinería ni fundición, acá no hay problemas de emisiones al aire. Aquí hay un procedimiento minero que se llama electrolisis, y el procedimiento minero llamado electrolisis, previamente hay lixiviación. Entonces todo el material extraído se acumula en pisos, llamados también leaf, que se irriga con una fórmula de 9 volúmenes de agua por 1 volumen de ácido sulfúrico. Esta agua es agua desalinizada. Esa fórmula se echa sobre los pisos y sale un material que se llama un material preñado, que tiene justamente ya el metal extraído, que se lleva en su integridad, no quedan piletas, a una zona de un proceso llamado electrólisis, en donde por electricidad, básicamente iones positivos, negativos, el resultado final es un cátodo de cobre. Ese es el proceso minero, no hay emisiones al aire, todo el material preñado que ha tenido 1 volumen versus 9 de agua, de ácido sulfúrico, va a la zona de electrolisis. Y lo último que debo decir, el agua de ese proceso es agua desalinizada. Es decir, para toda esta parte de la lixiviación se extrae agua de mar, se procesa el agua de mar, se le quita la parte de sal, eso se convierte en salmuera, la salmuera se devuelve al mar en una tubería de 800 metros, líneas afuera de la costa, en profundidad, para que disperse sin impacto. Entonces, agua en el yacimiento, en el tajo, no existe posibilidad de establecer una afectación al acuífero, no existe. No hay problemas de calidad del aire porque no hay ninguna planta metalúrgica que procese como refinería o fundición. Está el tema de la salmuera que se devuelve y finalmente está el tema, no hay piletas de ácido sulfúrico. Eso de las piletas se genera por una confusión.
Esta no es una extracción de oro, esta es una extracción de cobre. En el cobre se utiliza ácido sulfúrico y lixivias, y sin que hayan piletas. En el oro usan material cianurado, cianuro, y sí quedan las piletas de cianuración, que son dos cosas muy distintas. Permítame ir a titulares un segundito y volvemos con dos preguntas. Correcto. Vamos a titulares. Gracias por seguir en nuestra sintonía 8 y 4. Vamos a tener unos minutitos más con el ministro Manuel Pulgar Vidal. De lo que usted ha descrito, entonces, entiendo, el Ministerio está absolutamente conforme con el segundo estudio de impacto ambiental en el caso de Tía María. Pero sobre los estudios no es que se presenta una conformidad absoluta, sobre los estudios se presenta una aprobación que ya se dio, que se dio en el Ministerio de Energía y Minas, y donde tengo una conformidad absoluta es en la función del sector ambiente a través del OEFA de supervisar, fiscalizar, sancionar o incentivar en función al incumplimiento o cumplimiento de cada una de las condiciones del estudio de impacto ambiental. Es decir, el estudio es el que establece, que ya te señalé, levantó este grupo importante de observaciones que uno le hizo a un primer estudio desestimado, y eso va a ser informado, va a ser comunicado adecuadamente a la población. Una vez que el proyecto se ejecuta, corresponde a el OEFA justamente ejercer su función supervisora, fiscalizadora y sancionar cualquier incumplimiento. Y mira tú que para muchos OEFA no es santo su devoción, lo que significa que OEFA está haciendo muy bien su ¿Cuáles trabajo. son, entre comillas, los caramelos que se les podría realmente ofrecer pues a los agricultores? Por supuesto está la represa, ¿no? No lo llamemos caramelo porque suena canje y eso no existe. No, pero digamos, los argumentos por los cuales ellos van a ver alterado de todas maneras su estilo de vida no usual. ¿Qué cosa es lo que les haría aceptar la mina? Mira, vamos a lo primero. Lo primero es información, que es lo que acabamos de ver, que es fundamental. Sí. Lo segundo es desarrollo. Y en desarrollo, efectivamente, las mesas de desarrollo buscan tratar temas de producción, de agricultura, temas también de salud, temas de energía y ambiente. ¿Cuál es la demanda siempre? La demanda es agua, y por eso es que ya se definió, y lo dijo ayer el ministro de Agricultura, se le dio viabilidad. Y ahora tienen que acabarse los expedientes técnicos para la represa de Paltuture. La represa de Paltuture es una represa cercana al Valle del Tambo, ubicada en la frontera entre Moquegua y Arequipa. Y entonces esa es una obra que tiene 20 años de retraso y se ejecutaría, y cualquier demanda en relación al tema del agua sería atendida, porque ten en cuenta, ahora míralo comparativamente, la minera desaliniza, es decir, no toca el agua ni del valle ni de la represa, y para agricultura cualquier circunstancia contingente climática que generase una escasez de agua se resuelve con la represa de Paltuture. Entonces lo que estamos viendo es que la atención del agua es fundamental, pero los otros elementos vinculados al desarrollo, que tienen que ver con mercado, que tienen que ver con información agraria, porque también hay que tener en cuenta que en valles como el del Tambo se produce lo que lamentablemente es un mal en toda la costa peruana, son valles arroceros. Exacto. Nuestra costa es árida y es un poco un pecado casi mortal que estemos poniendo arroz en la costa árida. Sobre todo ¿no? el arroz es el cultivo. El arroz ya hay ganado, hay lácteos, hay ganado, ¿no? Incluso tú ves que los reclamos de gente que está cansada con este paro que tiene 19 días es porque no puede recolectar la leche. Y el arroz es un cultivo pues que no tiene mucho sentido, como usted dice. No, el arroz no tiene ningún sentido en el sentido costa. El arroz puede ser un producto absolutamente legítimo para muchos agricultores, pero uno no puede estar gastando tanta agua escasa en la costa peruana. En la costa, no es el caso. Sí, no es el caso de otras zonas del país, para arroz que es de baja rentabilidad. En realidad, por eso es que muchos valles que han sido bien manejados lo que están haciendo es cultivos de élite. Espárragos por acá, jalapeños por allá, pimiento piquillo en el norte, alcachofas un poquito más en altura, ¿no? Entonces de eso se trata. Vamos rapidito a el proyecto de ley 3941, ¿no? ¿Verdad? Que es el del mejoramiento pues de condiciones ambientales, ¿no? Ambientales, así es. Hace 2 días tuvimos un debate aquí donde pues la congresista Verónica Mendoza otra vez pues planteaba algún tipo de observaciones, ¿no? Teníamos pues al congresista fujimorista que es presidente pues de la comisión, ¿no? Ellos apoyan, no dice que sencillamente no se va a afectar pues a los pobladores de la selva porque sea, no, pero ¿cuál es el meollo de el meollo? Lo voy a decir muy rápido. Bueno, en primer lugar, yo siempre con mucho respeto y con mucho cariño a Verónica, quien conozco, es una muy buena profesional y ejerce muy bien su cargo de congresista, y uno puede discrepar, y eso es saludable. El proyecto de ley 3941 tiene 2 grandes partes. Lo han llamado el cuarto paquetazo ambiental, lo que no me parece injusto y en realidad muy poco serio. ¿Por qué? Porque tiene una parte ambiental y una parte social. En la parte ambiental, que fortalece al SENACE, que crea la certificación ambiental global, es decir, integra procedimiento, que dice que el SENACE es la ventanilla única,
que establece un conjunto de medidas que fortalecen el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todos, Enrique, Verónica, por Twitter, la Defensoría del Pueblo, Carlos Monge de Tierra Dignidad, y muchos dicen, sí, lo ambiental se fortalece. Es decir, este proyecto de ley en lo ambiental es bueno para el país, se fortalece lo ambiental. Pero tiene una parte social, y en la parte social, en realidad no es parte social, es económica, pero le ve un impacto social. Claro, pero lo que ella dice es que se debería hacer todo el tema de titulación previamente a un tema como este. O sea, correcto. Si tú no le estás dando la titulación a la gente, le estás abriendo el riesgo de que pues las servidumbres y en fin, y que sus territorios sean expropiados. La segunda parte trata sobre servidumbres, derechos de vía y expropiación, que es fundamentalmente para la realización de obras de infraestructura. Y acá vale la pena hacer precisiones. En relación a expropiación, queda claro, un poco desvirtuando lo que AIDESEP dice, que esta no es una norma para expropiación indiscriminada. No, esta es una norma para fortalecer la expropiación de los proyectos identificados del 2013 bajo la ley 30.025, que son básicamente pistas y la mayoría en costa, y aeropuertos. De lo que se trata es que aquellas áreas destinadas a un proyecto de infraestructura no se invadan. Entonces, no es para expropiación indiscriminada y no afecta a derecho de comunidades. En relación a servidumbre, lo que se dice es servidumbre sobre tierras del Estado. Pero entonces inmediatamente tú puedes decir, sí, claro, pero al final vas a desconocer a las comunidades y lo vas a traer al Estado la tierra que era de comunidades. Eso no es correcto y por eso discrepo con la carta que la Defensoría del Pueblo ha enviado ayer a la Comisión, porque no repara en dos cosas. Primero, que estas servidumbres no se aplican en selva, lo dice el proyecto de ley. Y no solo, salvo para electrificación, para buscar electrificación rural. Pero en el caso que hubiese una servidumbre sobre tierra de comunidad campesina o nativa, no se aplica el proyecto de ley 3941, sino el artículo 7 de la ley 26505, ley de tierras del año 95, que ha venido funcionando por 20 años. Okay, entonces, la Carta de la Defensoría del Pueblo no repara en esa situación y creo que incurre en una omisión de análisis jurídico en relación a ese tema. Y derecho de vía es otro tema. Ahora, el proyecto de ley en el debate siempre puede ser mejorado, siempre puede ponerse algo que precise. Pero no seamos injustos, no es un artículo, no es un proyecto de ley orientado a privar de tierra a nadie, ni de desconocer derechos menos de pueblos indígenas. Muy bien, nos quedamos con el aporte por regulación, lo tendremos que tratar en un Se va a defender el día 14, porque la UEFA requiere el aporte por regulación, porque es justo, porque lo contrario sería que los contribuyentes tengamos que asumir los que otros externalizan, que es la contaminación. Exacto, las mineras están piteando porque no quieren pues pagar este aporte por regulación, que es básicamente un tema de fiscalización ambiental. Sí, claro, y es la manera de financiarla. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.